resultado de la paralización laboral. B. El sistema de pensiones tiene objetivos claros de una cobertura del derecho a previsión social. Sin embargo, se ha abierto en la reforma pasada una forma de entregar parte de los ahorros acumulados y por ende ya hay una experiencia de este tipo de solicitudes. Sin embargo, se carece de una evaluación que analice objetivamente el efecto provocado por la reforma anterior en términos de aumentar la edad de jubilación, el menor ahorro que conlleva a una menor posibilidad de pensionarse o de obtener un monto muy bajo de pensión que cargue las finanzas públicas al sistema Estado de cobertura de pensión mínima. C. Mientras no se definan corresponsabilidades de las empresas y del Estado en esta situación de emergencia, hace meritorio continuar con el estudio de este tipo de propuestas. D. La propuesta de la creación del Banco de los Trabajadores, artículo 46, Constitución, su implementación en el corto tiempo con la inyección del capital semilla donado, prestado o en fideicomiso en sus diferentes fuentes de financiamiento, es necesario su estudio legislativo. E. La situación del sistema de pensiones con un alto endeudamiento con el Estado hace complejo disponer de fondos líquidos y la institución de salud, el IS, con un alto nivel deficitario de una cobertura plena en la materia de los servicios médicos hospitalarios, laboratorio y medicamentos e infraestructura, y el subsidio por enfermedades e invalidez por riesgos de trabajo que, aunado a la ampliación de los servicios de hijos hasta 18 años, augura un futuro bastante incierto, sin tomar en consideración que la amenaza del COVID-19 presiona a dicha institución a probar sus capacidades. No omitimos manifestar que las comunicaciones pueden realizarse a través de, y señala número de teléfono y correo electrónico. Sin más que hacer constar por el momento y seguras de su voluntad para mejorar la vida de las trabajadoras salvadoreñas, les extendemos nuestras muestras de consideración y estima y tienen la firma de Ormuza y Feacias. Se da por recibido y dado que esta es una nota y aclarar que sobre este tema no hay expediente en estudio, se recomienda enviar una nota enviar la nota a la comisión ad hoc que estudia estas reformas integrales de pensiones, ya que ahí se está estudiando dicho tema. Y le solicito, licenciada, en las demás notas leer el extracto. Las notas, las que solo son notas, leer el extracto, dado que son bien amplias y no hay expediente del mismo. Por favor, licenciada, pasamos al punto 4.2. Con gusto, presidenta. San Salvador, 7 de abril. Sí. El extracto va a leer nada más. San Salvador, 7 de abril de 2020. ¿No tiene el extracto? No. Sí. Nota de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormuza, y Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de fecha 7 de abril del presente año, mediante la cual exponen problemática a causa de la emergencia nacional. Esta nota menciona datos en general de la situación que las empresas y trabajadores están viviendo debido a la emergencia del COVID-19. Mencionan entre algunos puntos la pérdida de empleo que se espera de continuar sin poder laborar, el cierre de empresas, el recorte de personal y la pérdida de prestaciones laborales, tales como el seguro social. Expresan que es necesario buscar alternativas y soluciones al actual. Se recomienda enviar nota de respuesta a dichas organizaciones en el listado de propuestas que el gobierno presentó el día viernes 24 de abril, licenciada, sobre el tema de la emergencia. Pasamos a la nota, al expediente de nuevo ingreso. Le solicito... Le solicito, licenciada, le dé lectura. Al extracto sería. Con gusto, presidenta. Expediente 1824-3-2020-1, que contiene iniciativa del diputado René Alfredo Portillo Cuadra, en el sentido se emite decreto transitorio de protección a los contratos individuales de trabajo.
Se da por recibido. Pasamos al punto 5.2, licenciada. Con gusto, Presidenta. 1834-3-2020-1, que contiene solicitud de varios diputados en el sentido se recomienda al Fiscal General de la República proceda a la investigación en contra de los empleadores del sector público o privado por los posibles ilícitos penales de infracción de las condiciones laborales o de seguridad social y apropiación o retención de cuotas laborales. Pasamos al punto 5.3. Expediente 1841-3-2020-1, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN. En el sentido se emita decreto transitorio sobre la estabilidad laboral y derecho a pago de salario ante el estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19. Diputado Daniel Reyes, tiene la palabra. Bueno, en este punto, Presidenta, este expediente, esta pieza, nosotros la introducimos con un tema de fondo. Creo que todos coincidimos y lo hemos platicado en diversas ocasiones, en diversos momentos con todos ustedes, en el tema de la situación de la emergencia, todas las medidas que se han adoptado, incluso en la ley de emergencia, que se encuentra nuestros trabajadores y trabajadoras, la fuerza productiva de nuestro país, los que hacen producir este país en una situación complicada y quizás es la más vulnerable de toda la situación que se está dando. Por supuesto que es necesidad en este momento de tomar medidas, pero medidas concretas y que se lleguen a la práctica. Sabemos que en el tema de la ley de emergencia se estableció en un artículo que no pueden ser despedidos los trabajadores y trabajadoras, incluso 3 meses después de que se levante la emergencia, pero vemos en la práctica que hay muchas empresas, algunas posiblemente tengan razón, en el caso de la micro, pequeña empresa, sobre todo, y otras que aprovechan el momento de forma, digamos, muy no adecuada, ¿verdad? Porque sabemos el drama humano que estamos viviendo todos los salvadoreños ante esta emergencia. La situación que yo quisiera a través de esta pieza es motivar a que en la comisión tal vez podamos dar un estudio más a profundidad, más a fondo, de cómo podemos dar la garantía de la estabilidad laboral, los derechos laborales que se respeten en este momento los trabajadores y trabajadoras, y también pues que esto tal vez no venga por un lado a generar un tema de visión encontrada o un tema de quererlo partidizar, sino más bien pensar en las personas que lo están necesitando en este momento. Y es partiendo de esa idea que se presenta esta pieza, porque en ella no solamente va contemplada el tema de los despidos, sino que también va contemplado el tema de la suspensión. Sabemos que el artículo 36, si no me equivoco, por el momento da la posibilidad que en estas circunstancias puedan darse lo de las suspensiones laborales. Pero la suspensión es prácticamente cesarle los derechos, cesarle la estabilidad laboral al trabajador. Y es bien triste conocer casos de personas que viven tal vez con el salario mínimo, que solamente una persona de la familia trabaja y que en este momento, ante la situación que tenemos, también se han quedado sin trabajo y sin poder obtener este recurso.
Nosotros creo que estamos en la obligación de dar aportes como comisión en este caso. Por supuesto, nuestra propuesta viene en ese sentido de generar esa estabilidad, de no permitir que se den abusos en este tema, de regular algunas situaciones que sean necesarias en medio de esta emergencia, pero sobre todo pensar en los trabajadores, pensar en la clase trabajadora, pensar en las familias salvadoreñas que están viviendo esta situación y que, como insisto, son los más vulnerables en este caso. Es por eso que yo sí quisiera que tal vez, sé que hay más iniciativas, sé que hay más ideas, por supuesto, sé que hay muy buenos aportes de todos los miembros de esta comisión y que sean valorados y darnos el tiempo para poder pensar en qué alternativas, en qué digamos condiciones se pueden aprobar algunas reformas. Nosotros tenemos esta propuesta para garantizar la estabilidad laboral y el derecho al salario que tienen los trabajadores, pero estamos abiertos a todas las propuestas, a todas las ideas que tengan esta comisión para poder desarrollar en el fondo una posición o reformas que vengan en este momento a garantizar estos derechos laborales y que no salgan perjudicadas las familias salvadoreñas, que es el tema de fondo en esta situación. Y por supuesto que aquellos malos empresarios, que vamos a decir no son todos, yo insisto, pero sí que existen, puedan cesar de algún tipo de faltas o de arbitrariedades que pudieran estar cometiendo en este momento. Yo sé que en este caso existen otras instituciones que deberían de ser las encargadas de estar viendo en este momento estas situaciones, pero creo que algo debemos de hacer como comisión y es la invitación que quería hacer en este caso. Muchas gracias, presidente y colegas diputados y diputadas. Gracias, diputado. La pieza se da por recibida. Pasamos al punto 5.4. Le solicito, licenciada, Con gusto, presidenta. Expediente 1890-3-2020-1, que contiene solicitud del diputado Jorge Chavik Handal Vega Silva. En el sentido se recomienda al ministro de Trabajo y Previsión Social se le respete a los trabajadores su periodo de vacación y el pago correspondiente de acuerdo al artículo 190 del Código de Trabajo, entre otros aspectos que expone. Bueno, en este expediente ya en vista del contenido de esta pieza de correspondencia es expresamente referida al periodo de vacación de Semana Santa, ¿verdad? Yo propongo, no sé si están de acuerdo los colegas, que se vaya a archivo, ya que este periodo finalizó hace 2 semanas. Y sí, diputado Daniel Reyes. Diputado David Reyes. No, presidente, yo creo que no se refiere al periodo, bueno, sin leerlo, pero al periodo de la Semana Santa. Y como yo lo entiendo al leer el extracto, es relacionado al derecho que el Código de Trabajo ya le establece de pago de vacaciones a los trabajadores. Y eso es algo completamente diferente, porque ahí menciona, de acuerdo al artículo 190 del Código de Trabajo, entre otros aspectos que expone. Entonces, no sé si se refiere específicamente al de Semana Santa o al derecho que ya tienen los trabajadores en general, porque si es en general, valdría la pena tener el expediente, pienso yo, y solamente darlo por recibido. Le solicito a la licenciada Flores me dé una explicación. Ahí tendría que ser quizá un dictamen recomendable parcial, donde se recomienda al ministro de Trabajo que le exija a las diferentes instituciones y empresas que únicamente los trabajadores que sean indispensables en sus centros de trabajo mientras dure la emergencia. Licenciada Flores, por favor. Con gusto, presidenta. En este expediente está solicitando
que se haga un recomendable al ministro de Trabajo en virtud de la emergencia que se encuentra actualmente por el COVID-19, en el sentido de que se le respete a los trabajadores que iban a entrar al periodo de vacación en Semana Santa el pago correspondiente de acuerdo al artículo 190 del Código de Trabajo, y también que esté vigilante el Ministerio de Trabajo ante esta emergencia, sobre todo en las vacaciones, para que únicamente laboren los trabajadores que sean indispensables en los centros de trabajo. En este sentido, era la pieza para las pasadas vacaciones por la emergencia que vivimos actualmente. Daniel Reyes, perdón. Ahora hemos estado confundiendo algunos. No, Presidenta, el fondo de lo que tiene la pieza es la garantía del derecho, ¿verdad?, a la remuneración que tienen para los trabajadores que iban a laborar en ese momento. Y creo que es totalmente vigente todavía, ¿verdad? No así el hecho, si bien es cierto, ya pasó la Semana Santa, que es el periodo vacacional, el respeto tal vez a la legislación laboral en el caso de la remuneración que tiene que darse sobre esos días, eso hay que corroborarlo. O sea, el tema de fondo era ese, de que laboren los que son necesarios en ese momento para que se les respete la vacación. Luego que no se tome como un tiempo normal, porque es una vacación que es un derecho que ya está legislado. Es por eso que yo considero que es totalmente vigente, porque no tenemos ahorita garantías de que si en realidad se cumplió lo que la legislación dice por parte de la empresa y también por parte de las instituciones gubernamentales. En ese sentido, en ese marco, yo creo que es pertinente mantenerlo, ¿verdad? Incluso yo creo que el recomendable para que se cerciore por parte del Ministerio de Trabajo si en realidad las empresas han cumplido con eso es totalmente válido en este momento, porque digamos, en medio de esta situación, en medio de esta emergencia, es uno de los derechos que no debe de perderse. E incluso algunas instituciones, bueno, yo lo he visto en la parte estatal, que anunciaron que les iban a dar bono de $150 o de alguna cantidad en específico, pero nadie anuncia si en realidad se les va a pagar ese periodo que se les tiene que pagar conforme a la ley, ¿verdad? De una manera diferente, ¿verdad? Digamos, con un beneficio extra. Es por eso que yo creo que sí es pertinente incluso de sacar ese recomendable para que el ministro de Trabajo pudiera incluso mandarnos un informe a la comisión sobre esta situación o sobre lo que pudo haber investigado, ¿verdad?, en cuanto a esa situación. Solamente, Presidenta. Diputada Esmeralda García, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Fíjese que tal como leyó el petitorio la Flores, el petitorio va en dos sentidos. El uno, que sí está referido específicamente a los días de vacación que se dan durante la Semana Santa, referido al jueves, al viernes y al sábado de Semana Santa, según lo que está establecido en el artículo 109 del Código de Trabajo. Pero luego, al pasar al punto 2 del petitorio, ahí le dice que esté vigilante de que esta emergencia, y sobre todo en vacaciones de Semana Santa, le vuelve a redundar en la Semana Santa, pero también le dice únicamente los trabajadores que sean indispensables en sus centros de trabajo. Entonces yo creo que aquí se puede emitir un recomendable parcial, en el sentido de recomendar al ministro de Trabajo que verifique que en las empresas o instituciones públicas únicamente laboren los trabajadores que sean indispensables en sus centros de trabajo, debido o tomando en cuenta la situación de la emergencia, ¿verdad? Y quitando el tema de la Semana Santa. Entonces, yo sí creo que se puede votar por un dictamen recomendable parcial. Gracias, Presidente. Bueno, se da por recibido y cada quien que se lo lleve, ¿verdad? Porque en lo personal no tendríamos no hay voto, ¿verdad? También. Vaya, se da por recibido.
Pasamos al punto 5.5. Le solicito, licenciada, le doy lectura. Con gusto, Presidenta. Expediente 1854-3-2021, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial en el sentido se reforme el Decreto Legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 de la misma fecha, por medio del cual se emitió la declaratoria del estado de emergencia nacional por la pandemia por COVID-19. Se da por recibido. Y el otro ya estuvo. Bueno, como para solicitarle, licenciada, que tenga listo un posible dictamen, no se necesita voto, vaya preparándolo para estar listo. Si no hay otro punto, varios, damos por cerrada esta sesión de trabajo.